Mis queridos amigos y hermanos, una vez más reciban un cordial y fraternal saludo. Hoy nuevamente aquí desde casa, pero le doy de corazón la bienvenida a cada uno de ustedes a esta reunión familiar donde vamos a compartir la palabra de Dios y de esta forma participar en nuestra misión de ayudarte a ser un seguidor de Cristo. Mis hermanos, los invito primero a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Acompáñenme allí desde sus hogares en esta oración. Oh Padre Celestial, te damos gracias porque tu misericordia nos ha sustentado. Oh Padre, gracias por tu paciencia y tu amor. Gracias por no darnos lo que merecemos. Es por eso que conscientemente podemos decir que estamos mejor de lo que merecemos. Reconocemos, Señor, que gracias a tu misericordia podemos estar aquí y estudiar en familia las Escrituras. Por eso te rogamos, oh Señor, que en obediencia a esta misma palabra y por el poder de tu Espíritu nos ayudes a estar atentos a lo que nos quieres enseñar con este mensaje. Te ruego, Señor, que me ayudes a ser un portavoz de tu palabra, para que la fe de mis hermanos allí detrás de estas pantallas sea edificada bajo el poder de tu palabra, porque ella es poderosa para cambiar nuestras vidas. Bendícenos, oh Señor, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hoy he titulado el mensaje Entre el ánimo y el desaliento. Entre el ánimo y el desaliento. Existe en el ser humano una contradicción, algo que refleja un contrasentido. Sí, es una paradoja y es algo que el ser humano desea y al mismo tiempo es lo que más le teme. ¿Y sabe de qué se trata, mis hermanos? Es ser conocido tal como es. Sí, es una contradicción. Por un lado, anhelamos ser reconocidos ante los demás. Y por el otro lado, tenemos miedo de quedar expuestos a nuestra verdadera intimidad. Para muchos, la imagen que proyectan es una versión altamente editada, maquillada. Es una imagen que se muestra de tal forma que los demás la encuentren mucho mejor y más aceptable que la versión real. Por eso el título es Entre el ánimo y el desaliento. Ahí hay una contraposición. ¿Cuál es nuestra idea principal para el día de hoy? Por muy difícil que sea el camino en tu vida, solo de la mano de Dios es posible avanzar. Solo de la mano de Dios. Ahora bien, sin olvidar lo que acabo de mencionar sobre esa contradicción o paradoja humana, los invito a entrar al tema bíblico. Quiero hablarles hoy del profeta Elías, uno de los personajes más grandes de la historia bíblica.
Su vida es una muestra que nos lleva a comprender el amor y la misericordia de Dios hacia nuestra vulnerable y frágil humanidad. Es que el modo en que el Señor actuó con Elías pone de manifiesto el amor y la paciencia de un Padre que nos conoce tal como somos, es decir, sin editar. Miramos un poco el contexto para entrar en el tema. Este es una parte de la historia de la vida del profeta Elías. Y uno de los eventos que tal vez más recordamos de este gran profeta es el encuentro de Elías con los profetas de Baal. En el libro Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17 al 19, dice así: Cuando Acab, que era el rey, vio a Elías, Acab le dijo: ¿Eres tú perturbador de Israel? Y él respondió: Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque ustedes han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Acera que comen a la mesa de Jezabel. Elías propone que esos 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de la Acera les propone hacer una prueba clara y sencilla. Tienen que preparar un altar y poner un sacrificio sobre él, orar a sus dioses y pedirle que encienda el fuego allí sobre el altar. Y Elías, por su parte, hará lo mismo. Bueno, ¿con qué objetivo? El profeta explica que el Dios que responda por medio del fuego es el Dios verdadero. Por supuesto que Elías sabe muy bien quién es el Dios verdadero. A Elías en ese momento podemos decir que le esperaba un día extraordinario allí en su vida, porque ante sus ojos se producirá uno de los enfrentamientos entre el bien y el mal más impactantes de la historia. Pero nos preguntamos cómo debe sentirse el profeta a medida que se acerca ese momento. La Biblia explica que Elías era un hombre de sentimientos semejantes a los nuestros. Así que no es raro que tuviera algo de temor. Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17, dice en la primera parte: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. De pasiones semejantes a las nuestras. Notemos el texto. El texto, miren lo que dice. Dice que Elías era un hombre, no más. Simplemente un hombre, no un superhombre o un superhéroe. Profeta Elías, considerado un personaje muy importante en la historia de Israel. Ahora, aquí a la lectura de Santiago, lo vemos no como ese superhombre. Era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Por consiguiente, era un ser vulnerable. Vulnerable. Es que cuando la Biblia nos muestra a sus héroes, no nos da o no nos muestra la versión
editada y mejorada. Mis hermanos, mire, si dejamos que la palabra nos examine, nos va a mostrar lo que realmente somos. El Señor se especializa en describirnos y amarnos tal como somos. Y Él quiere ministrar a nuestra persona real, no a la versión editada. Vamos a desarrollar entonces 4 puntos directamente relacionados con el profeta Elías en su vida. Recordemos nuestra idea principal. Por muy difícil que sea el camino en tu vida, solo de la mano de Dios es posible avanzar. El primer punto, en la cima del triunfo, cima con C, arriba, en la cima del triunfo. Elías acababa de experimentar 2 triunfos sin precedentes. Primero él vio el fracaso de los falsos profetas de Baal. Recuerdan, Elías oró y cayó fuego del cielo que consumió todo el sacrificio y hasta el altar de piedras, ese que se había levantado. Nos dice el pasaje que luego aniquiló a todos los profetas de Baal allí en el arroyo de Sison. Después subió a la cumbre del monte Carmelo y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas y oró. El segundo triunfo fue que después de una prolongada y agobiante sequía que él mismo había anunciado unos años atrás, como unos 3 años atrás, ahora llueve torrencialmente, porque él también oró al Señor y vino la lluvia sobre la tierra seca. Estos son actos superpoderosos. Realmente es algo espectacular cuando uno lee esta historia del profeta, esta vivencia del poder de Dios cuya mano estuvo sobre el profeta. Yo digo que enciende todo su ser. Nada puede detenerlo porque él está viviendo un momento culminante. Está en la gloria, en la cumbre. No hay de pronto tiempo para la reflexión, solo para disfrutar ese momento. Entonces, en la cima del triunfo. Ahora vamos a ver el segundo punto. Vencido por el temor. Primero está en la cima del triunfo y ahora vencido por el temor. Repitamos nuestra idea principal. Por muy difícil que sea el camino en tu vida, solo de la mano de Dios es posible avanzar. Os invito a que vayamos nuevamente al libro Primero de Reyes, ahora capítulo 19, y vamos a leer los primeros versículos. Dice, Acab, el rey, le contó a Jezabel, la reina, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Observen que el rey ni siquiera menciona a Dios al relatarle a su esposa, a la reina, aquellos sucesos. Acab es un hombre superficial que vio esos milagros desde el punto de vista humano y se refiere a ellos como lo que Elías había dicho. Es obvio que Acab no ha aprendido a respetar a Dios.
Bueno, ¿y cómo reacciona Jezabel, su vengativa esposa? La reina se pone furiosa, llena de ira, envía a Elías esa terrible amenaza de muerte. ¿Qué siente Elías con el mensaje de Jezabel? Y dice el versículo 3, Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. ¡Qué contraste! Y es que así es el hombre, así somos los seres humanos. Mire, el profeta vive el triunfo con pasión, pero el peligro también lo vive con pasión. Y las escrituras nos muestran la espiritualidad de Elías en el contexto de su humanidad, de sus pasiones. Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejantes a las nuestras, nos dice la carta de Santiago. Volvamos a ver esa parte de Santiago. Dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró. Paremos ahí. Y oró. Quiero resaltar lo siguiente. Observen lo siguiente. Santiago no dice, Elías dejó a un lado las pasiones y oró. No. Dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró. Y el Señor respondió. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ahora se encuentra frente a esta amenaza? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con Elías frente al peligro? Temperamental Elías, ¿qué pasa? Él no mide, de pronto no evalúa, diríamos que no da el espacio a la fe. No lo da. ¿Y qué hace? Huye. Y allí, recordemos, en el monte Carmelo, el valiente Elías desafía a los profetas de Baal, luego los aniquiló, pero viene un mensajero de parte de una mujer y lo hace huir. Sí, la perversa reina declara, así me hagan los dioses y aún me añadan. Son los mismos dioses que no se manifestaron en el monte. Los dioses a quienes Elías acaba de poner en evidencia como falsos dioses. Son esos mismos. Y de pronto esos dioses lo hacen huir. Esa es la paradoja. Esa es nuestra realidad. Somos valientes en la cumbre, cobardes en los valles, expertos mientras tenemos éxito, inútiles en las crisis. Así somos. Esa es nuestra realidad. Esa es la paradoja humana. Vamos al punto número 3. Ya pasamos, punto 1, en la cima del triunfo. Punto 2, vencido por el temor. ¿Ahora qué? El 3, en el desierto del desánimo. Nuestra idea principal, por muy difícil que sea el camino en tu vida, solo de la mano de Dios
es posible avanzar. Esta es también la realidad de Elías. ¿Cuál? En el desierto. Allí viene el desánimo. Se deja llevar por el miedo y se hunde en el desánimo y la melancolía. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19 nuevamente, versículos 3 y 4. Dice, Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado, y anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un arbusto. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Mis hermanos, Elías toca fondo. Se siente extremadamente solo y abatido, deseando morirse. Y ese deseando morirse no se trata de poesía o de una frase con un tinte sentimental, no. El profeta realmente quería morirse. Elías había alcanzado el límite de su resistencia. Quizás el estrés de los 3 años de sequía y de su lucha constante con los males de la nación le habían quitado el ánimo que tenía. Quizá su confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo y sobre todo el matarlos le había dejado emocional y espiritualmente exhausto. Quizás las últimas amenazas de Jezabel le habían asustado, y sí que le asustaron. Quizás, como tantos siervos del Señor de hoy en día, simplemente estaba cansado de la lucha diaria y de servirle al Señor en medio de un escenario hostil y difícil. El profundo desánimo se manifiesta tanto en lo físico como en lo emocional y espiritual. Y ese desánimo, decaimiento, desaliento, ¿qué pasa? Nos neutraliza, nos paraliza. Perdemos conciencia de lo que sucede alrededor. Perdemos el norte, mis hermanos. Sentimos como si nos estuviéramos hundiendo sin que nadie nos detenga o nada nos detenga o que nos ayuden a salir allí. Y Elías, recuerden, no menciona o no se acuerda el pasado inmediato, acabado de pasado para ayudarse en su desánimo. Él no dice, bueno, si el Señor me respaldó, así como me sacó en esta y otras ocasiones, pues yo sé que me va a sacar ahora de esta situación. Ese desaliento extremo nos aísla y nos olvidamos de los recursos espirituales a los que tenemos acceso. Ahora preguntamos, ¿cómo se manifiesta el desánimo de Elías? Y hay un detalle muy interesante en lo que acabamos de leer. Dice que deja Berseba a su criado y sigue la marcha solo. Esa es una característica del desánimo. Es el aislamiento. En vez de quedarse con su compañero de viaje y seguir, Elías lo deja y ¿qué pasa? Se aísla. Esa actitud, mis hermanos, es típica del que está desanimado, abatido, se ausenta. Muchas veces puede estar aquí en casa,
pero ausente. Conversa, pero no hace ese contacto. Está ahí, pero está ausente. Estar desanimado es como estar allí en el desierto. No hay rumbo, no hay camino, no hay un puerto de llegada, un punto de encuentro, no. Pero ¿saben qué? Elías en ese momento no desea salir, desea morirse. El deseo de una persona abatida, desanimada, no es salir de su situación, sino desaparecer. Esta es la otra cara de su identidad, el otro extremo de su paradójica humanidad. Vamos al cuarto punto, pero recordemos: primero, en la cima del triunfo; segundo, vencido por el temor; tercero, en el desierto del desánimo; y cuarto, ahora, en la presencia alentadora de Dios. Recordemos nuestra idea principal. Por muy difícil que sea el camino en tu vida, solo de la mano de Dios es posible avanzar. ¿Cómo es que el Señor ministra a Elías en esa situación? ¿Cómo lo hace? Hermanos, amigos, es maravilloso ver cómo el Señor no impide en ningún momento que su siervo viva la paradoja humana. Escuchen muy bien. No interviene para evitar que viva esa experiencia de contradicción. Todo lo contrario. Lo deja vivir su humanidad. El Señor busca a Elías donde él está. ¿Y dónde está Elías? En su crisis. No va al encuentro de Elías en su versión mejorada y editada. No, sino en la versión real. No impide que viva su crisis, pero lo sigue y lo acompaña en medio de la crisis. La respuesta del Señor Elías en su tiempo de desesperación nos puede servir de aliento e instrucción cuando nos encontramos en circunstancias similares. Dios cuidó de sus necesidades físicas, lo alimentó y le dio de beber. Indica que Dios no lo había dejado. Indica el cuidado y preocupación de Dios por nosotros a pesar de las circunstancias. Dios lo tranquilizó con su palabra. Y con su palabra. Sintió la presencia alentadora de Dios y recibió una confirmación sorprendente de la presencia de Dios en su vida. Y la confirmación le vino a través de la sencilla y profunda palabra, quieta, a veces en silencio, a un profeta que está gastado. Pero Dios sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Dios le permitió llegar a la solución de su desesperación por medio de la relación que tuvo con Dios. Por eso, mis hermanos, si tú te sientes abatido y estás próximo a tirar la toalla,
debes recordar que el Señor se preocupa por ti. Te cuidará en los tiempos de desaliento. Te confortará con su palabra y confirmará que tu llamado es vigente, es real, es ahora. Alguien ha dicho que es preciso mantenernos en una crisis el tiempo suficiente hasta sacar beneficio de ella. Quiero terminar, mis hermanos, con esta aclaración o acotación. El Señor es sensible a nuestra humanidad. Es posible que en ocasiones Él quiera cambiar la forma de comunicarse con nosotros. Él quiere ayudarnos a salir de ese desánimo, de ese desaliento, de esos estados anímicos que nos paralizan. Él quiere ayudarnos a que maduremos como personas y también que maduremos en nuestra relación con la iglesia, con esta familia, en los diferentes ministerios, como voluntarios, en los grupos pequeños, en fin, cualquier forma de servicio en que podemos participar para la obra del Señor, que maduremos. En este terreno el Señor nos habla muchas veces de manera apacible y silenciosa. Aprendamos a escucharlo. No guardemos inútilmente secretos ante el Señor. Él no se avergüenza de lo que somos. Mostrémonos ante Él tal como somos, tal como nos sentimos en toda nuestra ambivalente humanidad. Es allí donde quiere encontrarnos, donde quiere hablarnos para que seamos transformados por su poder. Aprendamos a escuchar su voz.